Palabra del Señor. Estamos empezando una serie en Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. La serie se titula Evangelio, Iglesia y Cultura. ¿Cómo comunicar el Evangelio en medio de una cultura, en medio de un lenguaje que es diferente al que hemos utilizado tal vez tradicionalmente como cristianos? ¿Cómo ha cambiado la sociedad en la que vivimos? ¿Cuáles son los valores, las creencias más profundas de la cultura en la que vivimos? ¿Y cómo presentamos el Evangelio con estas características de la sociedad en la que vivimos? Eso es lo que vamos a estar meditando en las próximas semanas: el Evangelio, la Iglesia y la cultura que nos rodea. El texto de hoy es Colosenses capítulo 1, vamos a leer los versículos 15 al 20. Colosenses 1, versículos del 15 al 20. Dice esta palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean poderes, sean principados o sean autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Esa es la palabra del Señor. Cuando estudias la epístola a los Colosenses, tienes que entender que hay una característica del mensaje a los Colosenses. Es decir, parece ser que el apóstol Pablo, al escribirles a esta iglesia, está tratando de corregir alguna desviación en la fe de la iglesia en Colosas. Es decir, el apóstol Pablo está escribiéndoles a estos hermanos porque ve que hay un problema en su fe, en cómo están relacionándose con Dios. En el capítulo 2, en el versículo 8 de esta epístola, dice así el apóstol Pablo: Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. La mayoría de los comentaristas dicen que este es un versículo clave, medular de la epístola, porque es en el que se expresa con mucha claridad que los colosenses parece ser que estaban entonces empezando a creer, a poner su confianza en vanas y engañosas filosofías que siguen tradiciones humanas. Dice, filosofías que están de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Quiero decirles que el desafío que tenemos como cristianos de mantenernos en el Evangelio, en un Evangelio claro, en un Evangelio puro, es un desafío para los cristianos en el primer siglo de nuestra era y es un desafío para nosotros en pleno siglo XXI. Es decir, siempre la cultura en la que vivimos, siempre los valores y las creencias de la cultura en la que vivimos van a estar influyendo en nuestra forma de ver la Biblia, de ver a Cristo y en la forma en la que vivimos y expresamos esa fe. La cultura siempre va a estar en contra de nuestra fe sencilla y clara en el Evangelio. ¿Cuántas cosas hay alrededor de nosotros que luchan por nuestra fidelidad en cuanto a creencias? Hay muchos cristianos que mezclan su fe cristiana con la filosofía del mundo, ¿no? Hay muchos cristianos que siguen pensando, piensa mal y acertarás, y proclaman a Jesucristo como Señor y Salvador, pero este pensamiento de desconfianza es algo que los guía, ¿no? Otros más espirituales, por ejemplo, siguen creyendo a Dios rogando. A ver, ¿lo saben muy bien? No, es decir, sí, está muy bien ser cristiano, pero la verdad es que lo importante es que nosotros le echemos ganas, es que nosotros, sí, está muy bien la iglesia, está muy bien, muy bonita la palabra de Dios, pero eso no es lo principal. Lo principal es que nosotros nos hagamos cargo de nuestra vida, porque las cosas dependen de nosotros. Eso es lo que a veces hay personas que se llenan la boca con su cristianismo
cristianismo, con la memorización de la Biblia, pero en el día a día, sus hechos demuestran que su confianza está puesta en ellos mismos, ¿no? Entonces, porque la idea del mundo es, tú tienes que cuidar de ti mismo, tú tienes que cuidarte, porque si no te cuidas tú, nadie te va a cuidar. Son algunas ideas que de una manera no consciente vamos absorbiendo, vamos recibiendo y acabamos creyendo y vamos mezclando nuestra fe cristiana con cosas que contradicen el mismo evangelio. Y nuestras vidas no reflejan esa confianza en Cristo, sino nuestras vidas siguen atadas a cosas de las cuales deberíamos de haber salido. Dice, es en este sentido entonces, en el sentido de que hay un problema en la fe de los colosenses, que están aceptando pensamientos, ideas y filosofías de la sociedad en la que viven. Es en este sentido que tenemos que leer y analizar las exhortaciones de Pablo a la iglesia de Colosas. Así es que, usando este texto y pensando en que Pablo quiere aclarar unos puntos muy importantes, porque hay una mezcla de fe cristiana con otras cosas que son filosofías mundanas, que Pablo escribe este texto, y vamos a analizar tres ideas. Número uno, lo que existe es de Cristo. Número dos, lo que existe tiene sentido en Cristo. Y número tres, lo que existe tiene solución en Cristo. Lo que existe es de Cristo, lo que existe tiene sentido en Cristo y lo que existe tiene solución en Cristo. Vamos a ir entonces a lo que existe es de Cristo. Entonces, versículo 15 y 16 dice: Él es la imagen, ¿Él quién? Cristo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este texto no dice que Cristo es el primero creado, sino que es antes de toda la creación. Ese es el sentido del griego, Él es antes de toda la creación, porque realmente sabemos que el Hijo es eterno, no creado, sino que, como decíamos cuando íbamos a la iglesia popular, engendrado, no creado, amén, hermana. Engendrado, no creado. Pero eso es algo que está bien dicho en la iglesia popular: engendrado, no creado. No fue creado, Cristo nunca fue creado, sino es engendrado eternamente del Padre, procede del Padre, y así el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo desde la eternidad. Dice, porque por medio de Él, entonces, ¿de quién? De Cristo fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, sean principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El apóstol Pablo está recordándoles a los colosenses lo más fundamental de su fe. Podemos decir, oye, ¿cómo no van a creer que Cristo es Dios? Pues tienen que recordárselos. Y estaban en el primer siglo. Imagínate si nosotros en el siglo XXI no tenemos que ser recordados de que Cristo es Dios. Porque vivimos en una sociedad cristiana o postcristiana en la que Cristo puede significar tantas cosas. No para toda la gente Cristo significa lo mismo. Aunque puedan creer en Cristo diferentes personas, no para todos significa lo mismo. Pero el hecho de que Pablo describa a un hombre de carne y hueso como la imagen misma de Dios es algo que a los griegos, es decir, a toda la gente que vive en esta cultura grecorromana, y a los mismos judíos les parecía chocante, porque recuerden ustedes que los judíos, aunque estaban esperando al Mesías, no creían que era Dios mismo el Mesías. Creían que era el hijo de David, ¿se acuerdan que así decían? ¿De quién es hijo el Cristo? Ah, pues de David. ¿No le decían eso a Jesús? Ellos esperaban el enviado de Dios, pero no esperaban que fuera Dios mismo el que viniera. Entonces eso chocaba con las ideas de los judíos. Y obviamente para los griegos era muy difícil aceptar que Dios, que la causa de todas las cosas, el que nadie mueve, pero que mueve todas las cosas en la filosofía aristotélica, ese principio de todas las cosas, pudiera tomar forma humana, pudiera tomar un cuerpo. Recuerden ustedes que los griegos, por su influencia platónica y por toda la influencia filosófica, dividían al mundo en el mundo de las ideas, en el mundo de lo espiritual, en el mundo de los ideales, y luego todo el mundo material, todo el mundo de la creación estaba contaminado. Entonces,
un ser puro como Dios. Para los griegos no podía convertirse en un hombre porque se contaminaría, porque entraría en un mundo que está contaminado. Entonces fíjense cómo Pablo, es decir, si lo leemos superficialmente, bueno, podemos decir, qué bien está Pablo recordándoles que Cristo es la imagen de Dios que nadie puede ver, pero tenemos que entender que la cultura en la que Pablo está hablando, estas ideas son chocantes, tanto para los judíos, que eran los primeros creyentes, como para los griegos, como para todas las personas pensantes en el Imperio Romano. Entonces dice esto: Cristo, de acuerdo entonces a la información que tenemos y lo que él dice de sí mismo, cuando les recuerdan los discípulos en San Juan 14 que le preguntan: Señor, muéstranos al Padre, ¿qué dice? Y nos basta. ¿Qué dice Cristo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, lo que dice el apóstol Pablo acerca de que Cristo es la imagen de Dios que nadie puede ver, es exactamente congruente con la idea del mismo Jesús cuando les dice a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Cristo entonces podemos conocer a ese Dios que ni los judíos creían que podían ver en toda su gloria, y San Pablo nos recuerda: hemos visto al unigénito y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Entonces es posible conocer a Dios, es posible verlo, dice Pablo y dice Cristo. Sí, aquí en Cristo Jesús está la plenitud de la deidad, y el que conoce y ha visto a Cristo, entonces ha visto al Padre. Dice: todas las religiones del mundo han sido fundadas por alguien que dijo: yo conozco una forma de salvarnos, o por alguien que dijo: yo tengo una forma de pensar que nos salvará. Pero solo Cristo dice: yo soy el camino. Es decir, todas las religiones del mundo tienen a alguien que empezó esa filosofía o esa religión y dijo: yo los voy a guiar, yo les voy a enseñar el camino. Pero Cristo dice: yo soy el camino. Pero no solo dice síganme, sino que también afirma su preexistencia. Por ejemplo, cuando les dice a los judíos que Él es antes que Abraham. Y aquí es donde Pablo rompe todos los esquemas entonces culturales. Dice: no solamente Cristo es la imagen de Dios invisible, pero todas las cosas fueron creadas por este Cristo. Todas las cosas fueron creadas por este Cristo que fue crucificado, al que los romanos mataron, al que los judíos mataron. Es más, 50 días después de los hechos de la pasión, 50 días después de la crucifixión y de la resurrección de Cristo, en el día del Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro da un mensaje en el día del Pentecostés, y las personas que están ahí están escuchando los eventos que pasaron hace 50 días. Y es más, termina Pedro diciéndoles: ustedes lo mataron. Si eso no hubiera sido un hecho histórico, 50 días después, no podrían haber negado que eso había pasado. Oye, ¿de qué estás hablando? Este hombre está loco. Estamos aquí en la ciudad de Jerusalén, somos soldados, somos pobladores. ¿Cómo está hablando de esto? Esto es una mentira, eso no pasó. Pero 50 días después de la resurrección y de los hechos de la crucifixión, Pedro testifica ante la multitud de los habitantes de Jerusalén y dice: esto pasó delante de sus ojos, ustedes lo mataron. Y pensando en Cristo como este hombre de carne y hueso, que fue muerto bajo el gobierno de los romanos, que el apóstol Pablo ahora diga: no solamente es el enviado de Dios, sino que la plenitud de la deidad habita en él. Y les voy a decir otra cosa: además es el que creó todas las cosas. Esa persona que conocieron los que estaban ahí en Jerusalén, estaban codeándose con el creador de todas las cosas, con el creador del universo. Qué fácil es decir: ¿cómo es posible que no hayan creído en Cristo? Pero qué gente tan tonta y ciega en las multitudes. Qué bueno que no vivimos nosotros en ese tiempo, porque nos hubiera pasado exactamente lo mismo. Nos hubiéramos perdido de creer que ese hombre que estaba ahí de carne y hueso era verdadero Dios y era verdadero hombre, y que en él habitaba la plenitud de la deidad, y que él había sido el creador de todas las cosas, que él había planeado crearte un día y que nacieras en un tiempo determinado. Eso debe de cambiar totalmente nuestras ideas que están hechas conforme al mundo, y debe confrontarnos con una nueva realidad. Cuando Pablo les dice a los creyentes en Colosas que todas las cosas fueron creadas por Cristo, está diciendo algo que rompe todas
las ideas culturales sobre la divinidad. Imagínense para los judíos, Yahvé, el nombre que no se puede decir, ahí estaba, aquí en medio de ustedes, el Santo de Israel. Eso es algo que rompía los esquemas culturales de los judíos y obviamente los esquemas culturales de los griegos. Dice, pero Pablo al presentar a Cristo como la imagen de Dios y como el Creador, entonces los desafía a pensar de qué manera la persona de Cristo debe confrontarnos con nuestras ideas, con nuestras creencias. Fíjense, la pregunta es esta: ¿cuáles son las ideas y creencias sobre el mundo que dominan nuestra cultura? ¿Cuáles son las ideas y creencias sobre el mundo que dominan tu vida? Quiero que lo hagamos más personal. Quiero que pienses esta mañana: ¿cuáles son las ideas y creencias sobre el mundo, sobre la vida y sobre cómo debemos vivir que dominan tu vida, que te guían cada día? ¿Estás consciente de las ideas y de las creencias que dominan tu caminar día a día? Las cosas que profundamente crees, ¿puedes pensar en ellas? Hay un libro fenomenal que no conocía muy bien, de un hombre que se llama James Smith. Es maestro de Calvin College en Estados Unidos y escribió hace unos años un libro que se llama Deseando el Reino, Liturgias de la Cultura. Si puede, consíganlo, está fenomenal. Deseando el Reino, Liturgias de la Cultura. Lo que dice en este libro este señor Smith es que lo que hacemos muestra nuestro deseo, el deseo que se cumpla lo que deseamos. Y lo que deseamos tiene que ver con lo que amamos. Y lo que amamos es una manifestación, es una manifestación de que fuimos creados para adorar. Amar y adorar son sinónimos, están interrelacionados, y la cultura en la que vivimos expresa los deseos de las personas que viven en esa cultura. Fíjense algo muy interesante: la cultura en la que vivimos refleja los deseos de las personas que habitan esa cultura, y lo que desean las personas es lo que aman, y lo que aman es lo que adoran. ¿Puedes identificar tus deseos más profundos? ¿Puedes identificar las cosas que te hacen sentir vivo? Son a las que les dedicas todo tu tiempo, todo tu dinero y todos tus pensamientos. Son esas cosas en las que piensas cuando estás distraído, cuando estás divagando. Esas son las cosas que deseas. Y dice esta persona: nuestros deseos están muy relacionados con lo que ama nuestro corazón, y lo que ama nuestro corazón es lo que adoramos. ¿Puedes ver esa relación? Si en esta mañana yo te preguntara qué es lo que verdaderamente adoras, ¿podrías responderlo fácilmente? Hay muchas personas que no piensan en esto, no lo toman tan en serio. Pero cuando Pablo está diciendo, miren, primero piensen en Cristo, no solamente como el enviado de Dios, pero como Dios mismo, como donde habita la plenitud de la deidad y como el creador de todas las cosas. Ahora, eso está rompiendo los esquemas de los judíos y de los griegos y de los romanos. ¿Cómo ese mensaje debe romper nuestros esquemas? Pero ¿saben qué? A veces el Evangelio no puede cambiarnos profundamente porque ni siquiera hemos analizado las cosas que deseamos, que amamos y que adoramos. No las hemos analizado, no nos hemos cuestionado. Es más, nos hemos habituado a desear, a amar y a adorar muchas cosas junto con Jesús. Fíjense lo que estoy diciendo. Nos hemos habituado a amar, a desear, a adorar muchas cosas junto con Jesús. Es decir, Jesús solamente es otra cosa más que añadimos a nuestro menú de adoración y de deseos que tenemos. ¿No es eso Jesús para muchos de nosotros? Solamente una cosa más, un aspecto más que añadimos a todas nuestras creencias, a todas nuestras convicciones profundas. Solamente es otra cosa más. Me hace falta más espiritualidad. ¿Por qué voy a leer la Biblia este año? Bueno, está bien. Quiero ser una mejor persona. Quiero ir a una iglesia, aprender algunos valores de la familia. Ok, perfecto. Es decir, no es que mi vida es transformada y confrontada y los ídolos de mi corazón son confrontados con la realidad de quién es Jesús, sino que añado a Jesús a mi menú de ídolos, de cosas que amo, que adoro, que necesito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hoy estoy muy metafísico. Ustedes digan si ya no se está entendiendo nada.
Dice, cuando Pablo explica que Cristo es la imagen del Dios invisible y que es antes que todo lo creado, no está diciendo que entiende que Cristo es Dios y que creó todo, sino lo que está diciendo es que todas las cosas importan porque Cristo las tenía en mente cuando las hizo. Fíjense, el hecho de entender que Cristo es el creador de todas las cosas nos confronta con cómo nos relacionamos con el mundo y con la creación. ¿Se dan cuenta? Suri Rangel me dijo algo que me dio mucha risa hace poco. Siempre dice cosas muy chistosas, a veces son demasiado profundas, pero esta estuvo bien. Me dijo que Jonathan Edwards, que había leído un artículo, un texto en el que Jonathan Edwards se había comprometido delante de Dios a no maldecir a las cosas inanimadas. ¿No? Eso me parece algo importante. No sé, cuando te golpeas con la puerta y dices, ¡maldita puerta! No, ustedes no lo dicen, yo lo digo, pero... ¡Maldita puerta! Parece, no digas eso, no digas maldiciones, eres un cristiano, Diosito se va a enojar contigo. Pobre Diosito, no puede oír eso. Se va a enojar contigo y te va a castigar por decir maldita puerta. No es esa forma infantil en la que muchas personas piensan que las maldiciones ofenden a Dios. No. Es algo mucho más profundo. Es que cuando yo veo a Cristo como el creador de todas las cosas, como el creador de cada persona, como el creador de la madera, de los árboles, de las focas, de los elefantes, de cosas que parecen inútiles, como los pingüinos o los perros, cuando cada cosa la veo conectada con Dios y que Cristo tomó el tiempo para pensar y para diseñar y para decir esto es importante, entonces no puedo pensar que las cosas inanimadas no tienen nada que ver con Dios. Y si las cosas inanimadas también tienen que ver con Dios, y si las cosas inanimadas y lo que pasa tiene que ver con Cristo, ¿cómo deberíamos de tratarnos unos a otros? ¿Se dan cuenta que el pecado muchas veces tiene que ver con nuestra falta de conciencia de que Dios, de que Cristo, y vamos a ir a algo más, o sea, no solamente vamos a hablar de Dios, pero vamos a hablar de Cristo, de que Cristo ha creado todas las cosas, a todas las personas. Como cuando nos dice Dios Jesús, le llama a tu prójimo como a ti mismo, tiene mucho sentido si pienso que Cristo es el creador de cada persona. Y aunque me caiga muy gorda o considere que está muy equivocado o pienso que es demasiado vil esa persona, debería de pensar que esa persona fue creada por Cristo, que Cristo la diseñó y que existe por causa de Cristo. Y entonces, eso debe de cambiar nuestra perspectiva de todas las cosas. Eso es algo que debe de cambiar nuestra percepción de todo. Por ejemplo, la fornicación, el tener relaciones sexuales con una persona con la que no estás casado o casada. No solamente es que somos moralistas y somos puritanos y que los puritanos nos tienen una moral muy estricta, no es eso. La cuestión está en que cuando usas a una persona para tu satisfacción, aunque esa persona, aunque sea una relación consensuada, se da cuenta cómo la cultura debe ser informada por el Evangelio, pero cómo la cultura influye en cómo piensan hasta los cristianos. Bueno, si es una relación entre dos personas adultas y es consensuada, no tiene nada de malo. Porque el mundo piense así, no nos debe de sorprender. Pero que cristianos digan, pues sí, si es una relación consensuada, entonces está bien. Entonces puedo tener una relación sexual con una persona que es madura y que entiende lo que estamos haciendo, ¿no? La ética cristiana está fundamentada en esta idea de que si todas las cosas son creadas por Dios, por Cristo, entonces todas las cosas son sagradas. La vida humana es sagrada y la sexualidad es sagrada. Y la fornicación es utilizar a una persona para satisfacer los deseos personales, individuales, egoístas y decir, quiero tu cuerpo, voy a usar tu cuerpo, pero no me importa tu persona, no me importan tus problemas, no me quiero hacer cargo de ti. ¿Cómo se puede tratar a una persona con dignidad en la fornicación? No se puede tratar más que utilizarla. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de la ética sexual cristiana, estamos hablando de una ética que tiene sentido porque Cristo es el creador, porque los cristianos vemos a Cristo como el creador de todas las cosas, de todas las cosas unidas a Jesús.
Así deberíamos de ver el trabajo, así deberíamos de ver el ser padres, el ser madre, todas las áreas, todos los aspectos de la vida deberíamos de verlos en ese contexto de que Cristo es el creador de todas las cosas. Por ejemplo, porque una persona también, no solamente la fornicación, pero vamos a algo más, algo menos melodramático, el chisme. ¿Por qué una persona habla más de la cuenta? Dice este comentarista que me llamó mucho la atención lo que dice: puede ser porque quiere sentirse aprobado o aceptado, y al compartir información que no debería compartir se siente unido a la persona con la que comparte el chisme. Siente que ahora comparten algo que los une y crea un lazo de fidelidad con quien escucha. ¿Se dan cuenta que la persona chismosa siempre dice, tú le dices, oye, ¿puedo decirle eso? No, ¿cómo crees? Te lo estoy contando a ti porque te tengo muchísima confianza, pero eso no lo debe saber nadie. ¿Se dan cuenta cómo funciona el chisme? Es una forma de ganarnos la aceptación de otros. Es crear un lazo de fidelidad con quien escucha decir algo que no debería decir. Dice, la persona chismosa está deseosa de ser aceptada. La otra razón para el chisme es que la persona chismosa aminora su dolor y su inseguridad al mostrarse como una persona informada y como una persona de influencia. Te estoy contando algo porque yo sé muchas cosas, te voy a pasar esta información. Nadie lo sabe, pero yo sí estoy informado de esto. Entonces, dice, la persona chismosa es intrínsecamente insegura porque falla en ver su vida y a los demás como Dios les ve. Falla en ser discreta porque ama, adora, desea la aceptación más que a Dios. ¿Se dan cuenta? Deseo, amar, adorar. Si amo la aceptación más que a Dios, no voy a poder ser discreto. La persona tacaña, por ejemplo, la que solo es generosa con lo que no le cuesta a ella y que solo piensa en sus necesidades, no ve a Dios como el Señor de lo que posee. Por eso no piensa en dar, sino en guardar. El miedo que siente de quedarse sin nada es provocado por lo que ama, adora su corazón, es decir, su seguridad de su verdadero Dios. La persona atrapada en la pornografía no ve el cuerpo humano como algo que es hermoso porque refleja la naturaleza de la belleza del Creador, ¿no? Una persona que ve pornografía no dice, qué hermosa creación hizo Dios. Dice, por eso, sino que usa la hermosura del cuerpo humano para aminorar su soledad y su frustración. Su adicción es un acto de adoración que muestra lo que verdaderamente ama su corazón. Querer ser amados, desear seguridad y extasiarnos con la belleza son cosas legítimas en sí mismas, pero las pervertimos al no verlas como obras del amor de Cristo. ¿Se dan cuenta de lo importante de que Pablo presente a Cristo como en el que habita la plenitud de la deidad y el creador de todas las cosas? Le está diciendo a los colosenses, no mezclen a Cristo con la forma de pensar del mundo, sino dejen que el Evangelio confronte las ideas que están equivocadas conforme a la cultura en la que viven. Por eso nosotros tenemos que pensar en lo que hacemos mal, pero de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a esta idea que nos presenta la Biblia acerca de que Cristo es el creador de todas las cosas. Y el apóstol está explicando entonces a Cristo de una manera radicalmente distinta a como las tradiciones culturales judías y romanas veían a Dios, para pasar a explicar también que Cristo no solo es el creador, sino también el que da sentido a todas las cosas. Entonces, número 2, lo que existe tiene sentido en Cristo. Vamos a ver versículos 17 y 18. Chéquenlos ahí, versículos 17 y 18. Cristo es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. La palabra que se usa en griego puede ser coherente o puede ser unificado. Lo que está diciendo Pablo es, Cristo le da unidad a todas las cosas. Cristo hace que podamos comprender la unidad de todas las cosas, que podamos comprender que todas las cosas están interconectadas. Dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Entonces dice, todas las cosas tienen unidad en Cristo, no solo porque las creó, sino también porque las sustenta y por lo tanto, porque Cristo está sustentando la creación, interactúa con la creación. No solamente sustenta porque hace que la energía continúe ahí, sino la sustenta porque, por ejemplo, interviene en nuestras vidas, haciendo que no hagamos todo el mal del que somos capaces de hacer. ¿Están de acuerdo?
Dios nos refrena del mal que seríamos capaces de hacer si Dios no nos refrenara. ¿O alguno de ustedes Dios sí le deja hacer todo el mal que quieres hacer? No, no, claro que no. Dios no te ha dejado matar a alguien, pero no porque no hayas querido, sino porque no te deja Dios. Dice, en Cristo entonces todas las cosas tienen sentido. En Cristo podemos explicar y entender la forma en la que el hombre fue creado, de tal manera que es un agente moral libre. Podemos entender el pecado, podemos entender cómo Dios nos creó, con esa posibilidad de no amarle y de corromper el mundo en el que Él nos creó. Podemos entender por qué Dios permitió entonces la caída, porque si creó a Dios a una persona libre, era natural que esa persona fuera capaz de no hacer lo bueno para que sea libre. Si no es capaz, si esa no es una posibilidad real, entonces no puede ser libre. Y entonces viene la caída, y entonces viene el plan de Dios. Entonces Dios elige de la simiente de la mujer, contrario a la simiente de la serpiente, a un hombre, para que de ese hombre con el que hace un pacto, de ahí surjan muchas naciones, y una nación de ellas, el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, y luego la tribu de Judá, de ahí surja el Mesías prometido. Y de una familia bendiga, sean bendecidas todas las familias de la tierra. Y si analizamos la historia de la humanidad, y si analizamos todas las muertes, todas las guerras, toda la injusticia, y si analizamos la historia del pueblo judío, y si analizamos la historia contemporánea, vemos cómo el plan de Dios se está cumpliendo, porque nosotros estamos en Cristo y vemos una unidad aún en la historia de la humanidad. Y vemos la historia de la humanidad y luego vamos a la Biblia y vemos la historia de la redención y vemos cómo están conectadas, cómo están interconectadas, cómo tiene sentido lo que dice la Biblia. Todas las cosas tienen sentido en Cristo. Una de mis películas favoritas es Los Miserables. Y si viéramos a Los Miserables así, en una forma posmoderna, son historias que no están relacionadas necesariamente unas con otras. Hay niños abandonados, hay mujeres envilecidas hasta el grado que tienen que prostituirse y vender su cabello, y vender sus dientes. Hay hombres que son muy fariseos, que creen que son buenos. Hay personas de todo tipo. Vemos la condición humana en todas esas pequeñas historias. Pero sin embargo, lo que le da sentido a la obra de Los Miserables es el trasfondo cristiano. Esa idea de que hay redención y de que hay salvación. Y la parte final, sobre todo de la película del 2012, me parece algo genial. Cuando los muertos y los vivos se suben a una gran barricada y desde ahí empiezan a cantar esto y dicen: ¿escuchas al pueblo cantar, perdido en el valle de la oscuridad? Es el canto de la gente que se acerca a la luz. Para los malvados habrá una flama que nunca se apague, pero aún la noche más oscura terminará cuando se levante el sol. Viviremos otra vez libres en el jardín del Señor. Labraremos la tierra y dejaremos las espadas. Las cadenas se romperán y todos los hombres tendrán su recompensa. ¿Oyes a las personas cantar? ¿Quieres ver lo que hay detrás de las murallas? ¿Quieres ir a esa vida que te espera? Qué bueno es ser cristiano y poder analizar y ver esta obra maestra de la literatura y luego ver esta película y decir: yo entiendo perfectamente de qué está hablando Víctor Hugo. ¿Te imaginas si alguien es cristiano? ¿Cómo vería esa película? ¿Qué música más aburridos? Es tan ridículo, es tan sentimentalista. Pero cuando vemos todas las historias que parecen desconectadas, vemos que en Cristo hay una